La Navidad llegó a l'Aliana con un bonito acto en la Plaza del País Valencià, que se desarrolló coincidiendo con la celebración de la primera Fira de Nadal. En los arcos de entrada del ayuntamiento se inauguraron los dos tradicionales belenes, uno cedido por la asociación Tirius y otro por el vecino Pablo Català, coleccionista de juguetes de Playmobil, que estuvo durante 2 semanas colocando las piezas una a una con mucha dedicación y cariño. ¿Tú eres coleccionista de Playmobil desde hace mucho tiempo? Pues hace ya unos cuantos años. Muchos de los que tengo son de cuando era pequeño, o sea que algunos tienen casi 40 años. La verdad es que hay mucho trabajo que ha costado, pero bueno, la verdad es que el resultado estoy encantado con él y la reacción de la gente, los chiquillos, y vale la pena. El presidente de la Asociación de Comerciantes Viu Eliana, Javier Comes, fue el encargado de apretar el botón para encender las luces de Navidad del municipio, junto a Papá Noel, Pablo Català, el concejal de Fiestas, Juventud y Promoción Económica, Quique Martínez Escribá, y el alcalde de l'Aliana, Salva Torrent. Todos fueron ayudados por los vecinos congregados y tras una cuenta atrás que llenó de luz y color la plaza y la fachada del ayuntamiento. ¿Qué va a pasar aquí en l'Aliana los próximos días? Pues ho hem ficat tot més damunt de la taula, hem mirat cada regidoria el que feia a Nadal, què podíem proposar, tenim de temes culturals, tenim els concerts de la nostra Unió Musical Aliana i les agrupacions de la societat, hi haurà el concert 5 segles de música dins de l'església, tindrem l'última cursa de l'any, que és la Sant Silvestre, també tindrem temes culturals d'altre índole com és el circ és una cosa que està molt relacionada al Nadal, tots els xiquets quan era Nadal anàvem al circ i hem ficat que enguany el circ va estar en el carrer, se va fer circ de carrer, que se farà en el parc, en el passeig de Secondo Baldín. També hi haurà cine, un musical també per xiquets. Després també tindrem les festes, la festa de nit de Nadal dels fadrins i les fadrines. Tindrem també la gran festa de Cap d'Any en la nostra plaça. I al final ja el que tots esperem, que vinguin els Reis Mags el dia 5 de gener i el dia 4 vindrà l'emissari real a agafar totes les cartes. Bueno, pues seguro que no nos vamos a aburrir con todo lo que nos has contado. Esperamos que sea un éxito y feliz Navidad. Sí, bueno, bon Nadal a tots i ja sabeu, a gaudir del nostre poble i de tot el que hem organitzat i plantejat per aquestes festes.